¿Por qué tiene que ser el Estado el que preste la política social? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que atienda las necesidades de los pobres, de los desfavorecidos, de los incapaces o de las personas en situación de debilidad? Ese es el debate. Yo no estoy discutiendo que haya que ayudar a los más débiles. Creo que es un deber moral de todas las personas ayudar a los más débiles, a los discapacitados, a las personas sin recursos. El debate es quién tiene que hacer esa función, a quién le corresponde la función de atender a esas personas. Nosotros estamos acostumbrados a entender que debe ser el Estado o los poderes estatales, los poderes públicos, que hagan esa función. ¿Quién atendería a los pobres? ¿Quién cuidaría, por ejemplo, de los discapacitados mentales? ¿Quién atendería a nuestros ancianos? No podemos imaginar un mundo en el que no sea así, porque estamos acostumbrados a eso. Miren, yo recuerdo el caso cuando fue la guerra de Irak, en el año 2003. Irak, la comida se daba con cupón, o sea, la comida la daba el Estado. Incluso la ropa y el calzado, parte del calzado lo daba el Estado. Muchos iraquíes, cuando los Estados Unidos quitaron al régimen de Saddam, quitaron el régimen de seguridad social que había. Entonces la comida ya no la prestaba el Estado, el vestido ya no lo prestaba el Estado. Y la gente preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para comer y vestir si no hay Estado? Pues harán como nosotros, irán a la tienda y comprarán el producto. Lo que pasa es que una persona que está acostumbrada a que toda su vida el alimento, el vestido, los bienes de primera necesidad se los da el Estado, no está acostumbrado a que estos bienes puedan ser comprados y vendidos. ¿Pueden los servicios sociales ser prestados de otra forma que de forma estatal? Yo creo que sí. ¿Cómo se arreglaba la gente antes para prestar estos servicios? La primera es la forma estatal de prestación de servicios públicos, que es básicamente a través de algún tipo de agencia estatal que lo puede prestar en forma directa o en forma indirecta. Lo que se le llama a muchos países la privatización de los servicios sociales, básicamente es que el Estado presta el servicio con fondos públicos, pero los presta una empresa privada. El sistema de los vouchers, de los bonos, por ejemplo, que plantea Milton Friedman, sería un sistema de este estilo. El Estado financiaría la educación, pero sería prestada por empresas privadas. El Estado, como en Suecia, pagaría la sanidad, pero sería prestada por hospitales privados. Ambos son sistemas estatales, solo que en uno la prestación es directa por el Estado y en otro la prestación es indirecta, limitándose el Estado a prestar los fondos. ¿Cuál es el problema que tiene la prestación pública? Pues el problema que tiene cualquier tipo de socialismo. La prestación social o estatal, los servicios públicos, no deja de ser una especie de socialismo parcial. Cuando hablamos de una sanidad pública, como es en España, casi monopolista, se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de la sanidad. Se entiende que el Estado es socialista en el ámbito de la educación. La economía global del país, más o menos, a grandes rasgos, es una economía de corte capitalista, pero hay áreas de esa vida social que están controladas por el Estado y operan, digamos, en régimen socialista. Por ejemplo, el dinero es un régimen socialista. Todo el proceso de creación de dinero es socialista. Todo el sistema de creación de escuelas es socialista. Todo el sistema de pensiones es socialista. ¿Qué le pasa a los socialismos, sean totales o sean parciales? Que tienen serios y severos problemas de cálculo. Tienen serios y severos problemas de incentivos. Bien, el problema de las pensiones, el problema de la sanidad, el problema de la salud, el problema de la vivienda es también un problema de cálculo económico. Pensemos, por ejemplo, en la educación. ¿Cuánta educación tiene que haber? ¿Qué precio tiene que costar? ¿Qué calidad de enseñanza tiene que tener? ¿Qué calidad tiene que tener los edificios? ¿Cuántos profesores tiene que haber? ¿Cuánto tenemos que pagarle a un profesor? ¿Cuáles son las asignaturas que tenemos que ofertar en un plan de estudios? ¿Cómo se puede saber eso? Que simplemente el gobierno establece un precio, un criterio y esté bien o esté mal lo hace. Y de ahí, por ejemplo, buena parte del fracaso, del problema que hay en las escuelas es que buena parte de los contenidos, buena parte de los currículos no se adecúa a lo que los usuarios quieren o a lo que las empresas o empleadores quieren. Simplemente se da a lo que el Estado entiende que es pertinente. Y es un problema económico de primer orden. Es que el Estado ni fue ni es la única forma de prestar servicios sociales. De entrada, porque el Estado también define lo que es un servicio social, define lo que es un pobre, define lo que es un enfermo. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Primera, el mercado. El mercado. Las necesidades básicas humanas, ¿cuáles son? Comer y vestir. Sanidad es secundaria. Un ser humano normalmente está bastante bien hecho y aguanta como 70 años sin mucho recambio. A veces hay enfermedades y es necesario médicos para cuidarlos, pero sin comida y en países como el mío, sin vestido, están muertos en cuestiones de horas. ¿Cómo tenemos la comida y el vestido? Comprándolos. Y no solo eso,
son dos bienes que históricamente han reducido su precio espectacularmente. El alimento que recibimos todos los días no se debe a que haya una prestación estatal del mismo, sino que se ha incrementado tanto la producción y se ha abaratado tanto su distribución que todo el mundo, en mayor o menor medida, o casi todo el mundo en mayor o menor medida, está alimentado. Y de hecho, el hambre en el mundo está reduciéndose a cifras nunca vistas. El mercado suministra los bienes básicos. El mercado, históricamente, puede suministrar perfectamente educación, puede suministrar perfectamente sanidad, puede suministrar perfectamente vivienda y puede suministrar protección frente a la vejez, por ejemplo. La educación, ¿quién dice que no puede ser barata? La educación tal como la presta el Estado o tal como lo obliga el Estado a prestarlo no es barata. ¿Conocen todos los cursos que hay por internet por tutoriales para educar a niños? Gratuitos. ¿Cómo que es caro educar? O sea, para mí la primera función de un mecanismo de mercado es abaratar los bienes de primera necesidad y los bienes que estamos hablando ahora de corte social, de tal forma que sean tan baratos que todo el mundo pueda comprarlos. ¿Por qué los bienes producidos por el Estado no se abaratan? Precisamente porque están regulados. La sanidad, por ejemplo. Al ser estatal, la prestación o la regulación se impide la innovación. Se impide que los hospitales evolucionen como los demás otros bienes. Y mi objetivo, repito, es que los bienes de atención sanitaria, de atención educativa, de vivienda o de atención a los pobres sean tan baratos que cualquiera pueda comprarlos. Igual que la comida, igual que el vestido. Y el mercado sigue siendo nuestro principal aliado para conseguir los objetivos, si se le deja funcionar. La sanidad, la educación, son bienes económicos. Nos guste o no nos guste, son bienes económicos. Exactamente igual que cualquier otro bien económico. Tiene sus características propias, pero son bienes que están sujetos, pues, para bien o para mal, a las leyes de la oferta y la demanda, y están sujetos también a las mismas leyes de innovación, etcétera, que tienen los demás bienes. Históricamente, ¿cuál fue la forma de atender a las personas incapacitadas? La primera instancia de cuidado del incapaz es la familia. Siempre fue la familia. Históricamente fue la familia. Para eso se inventó la familia, entre otras cosas. Pero para eso está instalada. Cuidaba históricamente de los niños y cuidaba de los ancianos. Y los matrimonios, básicamente, también más o menos estables, estaban pensados para eso. Todas las religiones tienen algún tipo de forma de caridad o de atención a los pobres. Históricamente, buena parte de la caridad para los que no tenían a nadie que los cuidase, para las personas que eran impedidas y no tenían, digamos, apoyo, no tenían ningún tipo de medio o necesitaban grandes cuidados, las religiones todas instauraron sistemas de caridad social. El sindicato, por ejemplo. Sindicatos antiguos no eran exactamente como los que son hoy en día. El sindicato antiguo era una institución que servía para ayudar al trabajador. Los obreros se asociaban. Por ejemplo, creaban mutuas, oyeron esa palabra, mutualidades, igualatorios, sociedades de entierro, fueron las primeras instituciones de este estilo. Los trabajadores pagaban una pequeña suma a su sindicato y si el obrero tenía un accidente, si el obrero moría prematuramente, pues le daban una suma o una pequeña ayuda a su viuda o a sus descendientes. Crearon los primeros sistemas médicos modernos, todas las mutuas y mutualidades. Tenían cooperativas de viviendas. Fruto de la libre asociación de las personas, no era estatal. Y después tenemos toda la solidaridad comunitaria. Las comunidades, los pequeños sitios, los pueblos, los barrios integrados, las parroquias, así, tienen sistemas también de solidaridad, con una ventaja. A esa pequeña escala, la comunidad sabe si el pobre puede trabajar o no, sabe si el pobre puede tener recursos o no, sabe si el pobre está engañando o no. El Estado no. El Estado a cualquiera que le traiga unos papeles le da una paga, una pensión, una ayuda.